Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Gracias a todos por estar aquí. El día de hoy voy a estar haciéndole una presentación de formulación de proyectos para PYME, que es muy importante ahora que venimos de periodos de pandemia. Yo les voy a dar, más que entrar en una metodología, les voy a estar hablando algunos tips muy importantes para aquellos emprendedores que quieren hacer nuevos proyectos. Bueno, mi nombre es Rafael Cedeño, trabajo en Tigo, Panamá. Ya tengo varios años dentro de la organización y trabajo en la oficina de gerencia general. Ok, el día de hoy, ¿qué estaremos viendo? Lo primero es, ¿qué es un proyecto? Segundo, les voy a estar explicando un poco sobre los principios de proyecto. Luego entraremos a ver las fases del proyecto y vamos a entrar en una fase muy específica, que es la fase de inicio del proyecto, la importancia de esa fase, y luego le voy a estar mencionando algunos aspectos importantes a mencionar, que creo que son muy importantes para aquellos emprendedores que quieran hacer nuevos proyectos para mejorar su cartera o portafolio de productos. Y lo más importante, hay muchas definiciones hoy en día en el mundo de proyectos, pero esta creo que encaja perfectamente al mundo de las pymes. ¿Y qué es un proyecto? Primero, es una organización temporal. Todo proyecto es único y tiene un tiempo específico para trabajarlo, que crea un propósito. O sea, cuando nosotros trabajamos en un proyecto, es muy importante que tenemos alguna visión de lo que queremos hacer. En el mundo de las pymes es aumentar nuestro portafolio, aumentar nuestras ganancias y ver que el dinero sea rentable. Para entregar productos comerciales, y ojo con la palabra que tenemos de business case o caso de negocio. Eso es muy importante porque al momento de hacer un proyecto, ese proyecto debe ser rentable o debe generarnos algunas oportunidades. Así que por eso creo que es muy importante que ustedes al leer, van a leer mucha literatura de proyectos, pero es muy importante la palabra business case. Cada proyecto que nosotros hacemos tiene que tener un retorno. Hasta los proyectos familiares tenemos que evaluarlos de una forma para hacer que sean factibles dentro de nuestras vidas. Y ahora que le mencioné lo que dice la literatura, hay 5 aspectos claves de un proyecto que ustedes deben tomar en cuenta. Primero es que un proyecto genera un cambio como tal. Nosotros estamos desarrollando algún proyecto, tanto familiar, o estamos trabajando con una nueva idea de negocio, nosotros generamos un cambio. Todo proyecto genera un cambio porque cambia las actividades que nosotros tenemos en nuestras vidas. Segundo, todo proyecto es temporal. El proyecto que nosotros generemos tiene un inicio y un fin. Y esto de temporal es muy importante, porque el no cumplir muchas veces los tiempos puede ser que nos afecte los ingresos que nosotros estamos esperando, las oportunidades que estamos esperando. Entonces es muy importante. Tercer punto es que es interfuncional. O sea, todos los proyectos tienen diferentes funciones que nosotros vamos a estar trabajando. Cuarto, es único. No hay dos proyectos que pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque lo hacemos en tiempos diferentes, tienen un presupuesto muy diferente, personas diferentes, todos los tiempos son diferentes, por eso todos los proyectos son únicos. Y por último, y no menos importante, es la incertidumbre. Todo proyecto tiene incertidumbre y tiene amenazas y riesgos. Todos los que son emprendedores, que trabajan en las pymes, tienen que tener todos estos 5 puntos muy claros, y sobre todo las amenazas y riesgos. Siempre, y me volteé un momento al slide anterior, y vuelvo a la palabra de caso de negocio. Todos los proyectos tenemos que evaluarlos de una forma pensada, organizada, porque muchas veces cuando creamos proyectos, los proyectos pueden fracasar y eso puede hacer que nuestro negocio no sea rentable o los ingresos que nosotros esperábamos no se lograran. Entonces es muy importante que tomen estos 5 aspectos a considerar. Y les traigo 7 principios. El primero, muy alineado a la definición que nosotros colocamos, es que todo proyecto debe tener una justificación comercial continua. Todo proyecto. Evaluemos a nuestros proveedores, hagamos nuestro presupuesto,
siempre pensemos dónde invertimos el dinero, quiénes nuestras comunidades, tenemos alguna demanda, analicemos, preguntemos a las autoridades, preguntemos a colegas. Entonces es muy importante la justificación comercial continua. Segundo, siempre hay que aprender de la experiencia. Ejemplo, vimos en un área y habían 5 salones de belleza. Entonces nosotros vinimos y queremos hacer un proyecto que es un salón de belleza porque queremos generar ingresos sobre ese salón de belleza. Preguntemos cómo ha sido en el área. Oye, no, mira, nosotros hicimos la evaluación y vemos que, o sea, el mercado está saturado. O sea, la cantidad de personas que van a ese salón de belleza son muy pocas para poder invertir y poner los pocos dólares que tenemos para invertir en eso o hacer un endeudamiento. Entonces, la justificación comercial continua es muy importante cuando uno genera estos proyectos como tal. Y aprender de la experiencia que lo acabo de comentar. Tercero, cuando uno crea un proyecto, uno tiene que tener los roles y responsabilidades bien definidos. Si nosotros somos una pyme donde trabajamos 2 hermanos o con un familiar o somos 2 socios o 3 socios, es saber, es un solo responsable y quién se encarga de qué tarea. Entonces es muy importante ese principio dentro de los proyectos. Lo cuarto es que es la gestión por fases. Si no hemos hecho la evaluación del proyecto, no podemos comenzar a ejecutar tareas. Si no hemos planificado, no podemos comenzar a ejecutar como tal. Entonces siempre hay que gestionarlo por fases. Luego de esto tenemos canales de comunicación efectivos. Uno de los aspectos más importantes cuando uno está en un proyecto es la comunicación. O sea, en el proyecto uno está 100% en comunicación y eso es muy importante. Entonces la comunicación efectiva, los canales, cómo comunico, vía electrónica, voy a mandar cartas, voy a través de las herramientas sociales. Eso es muy importante. Buscar la comunicación más efectiva en el canal más adecuado. Luego tenemos los enfoques por los procesos. Eso es un aspecto importante dentro de que debemos ser organizados como tal. Y por último, la adaptación del entorno de proyecto. Si nosotros éramos una pyme establecida en Panamá y ahora vamos hacia Chiriquí, debemos revisar la demanda, qué cambia, qué aspectos son importantes para ellos. Así que es muy importante estos 7 principios que se les presentan y hay que tomarlos en cuenta al momento de hacer los proyectos si queremos tener una justificación comercial continua. Ok, ¿cuál es la importancia de los proyectos? Y he traído esta pequeña imagen que es muy importante donde el círculo del proyecto tiene aspectos. Uno, el alcance. Debemos saber qué es nuestro proyecto. Muchas veces, y pasa en eventos familiares. Nos fuimos de vacaciones y habíamos dicho, nos vamos, supongamos, a Bocas del Toro y hacemos todo nuestro presupuesto. Y dijimos, el alcance es irnos hacia ese hotel. Pero luego si venimos y decimos, ahora queremos irnos también a Chiriquí y también queremos irnos a Veragua, y comenzamos a variar el alcance, comienzan todas las siguientes variables que ustedes están viendo en la imagen comienzan a cambiar. Se hace más costoso, la calidad, cuando vemos ahí la calidad del proyecto es lo que nosotros teníamos definidos como tal, y el tiempo también cambia. Entonces cada vez que tú afectas cada una de estas variables, hay un riesgo, que es la imagen que ven hacia allá arriba. Entonces es importante, y les pongo aquí algunos tips, seamos organizados, hagamos nuestros pequeños cronogramas, no tiene que ser sofisticado, podemos poner en un cuaderno, esta es la fecha de inicio, fin, así lo trabajamos, y hagámoslo. Comunicación, que es muy importante, y todo bien definido. Entonces, esta imagen hay que llevársela, porque cualquier aspecto cambia el proyecto. Si no vamos a tiempo, ahora me voy a la idea de un negocio como tal. Si nosotros estamos creando un negocio, supongamos somos un restaurante, y nosotros vendemos comida criolla, y queremos irnos hacia la línea de comida mexicana, y nosotros sabemos que hay una demanda, no podemos demorar 3 meses porque el competidor nos puede llevar la ventaja. Entonces es muy importante trazar las líneas de tiempo revisando lo que podemos con los costos que tenemos y el alcance que nos definimos. ¿Ok?
Y ahora entro en las fases del proyecto. ¿Y por qué tengo marcada en amarillo la fase de inicio? Hoy voy a estar hablándoles un poco de esta etapa que es muy importante, y ahora lo van a ver en otra imagen. Estas son las 4 etapas que tenemos. Pero si nosotros en la primera etapa fallamos, todo el círculo va a fallar. Y muchas veces los proyectos no son exitosos porque no iniciamos bien, no planeamos las ideas bien, no investigamos bien. Y se los voy a mostrar en la siguiente imagen, en unos siguientes slides. Ok, la fase de inicio tiene 5 aspectos importantes. 1, identificar cuál es tu idea de proyecto. ¿Por qué quiero hacer este negocio? ¿Por qué quiero expandir mi negocio? Ese es lo primero. 2, es analizar, uno puede analizar con data existente o no existente, recopilar información, preguntemos, investiguemos. Ahora las redes sociales tienen mucha información, el internet. Luego hay que desarrollar la lógica del proyecto, cómo nos vamos a organizar. Y por último, definir el alcance. Esos 5 aspectos son claves en una fase de inicio como tal. Y esta era la imagen que les decía que es muy importante. Si nosotros fallamos en la primera etapa, que es definir solamente la idea de proyecto, como lo ven en la imagen, la oportunidad de gestionar cambios de forma rentable, que me cueste menos, es mucho más sencilla. Sin embargo, cuando ya estamos ejecutando y ya invertimos dinero, voy al caso del restaurante, si nosotros decimos que éramos por línea criolla, compramos todos los equipos para hacer comida mexicana y después cambiamos de idea y queremos comida japonesa, vamos a tener impacto a que debemos regresar a definir el alcance, debemos comenzar a planificar de nuevo. El costo de hacer cambio es más alto, como lo ven en la línea azul, y vamos a tener un retraso en tiempo como tal, lo cual nos va a costar en el dinero. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta al momento de trabajar sus ideas de negocio como emprendedores. ¿Ok? Esta gráfica luego se las voy a poner otra vez, pero es muy importante que ustedes se lo lleven en la mente. El éxito de un proyecto es lo que ocurre en la fase inicial, y si esto se hace bien, identificamos una buena idea de proyecto. La demanda de nuestros clientes atribuye la inversión que estamos haciendo. Nos asesoramos bien dónde invertimos. Fui y revisé cuánto me cuesta el préstamo a través de una cooperativa, vi quién me daba una capital semilla. Mientras más yo invierto aquí, mejor puedo tener oportunidades para que mi proyecto sea exitoso. Hacer el cambio, como les mencioné, en las siguientes etapas es muy costoso y puede crear que la competencia me gane o replantear todo y pagar el doble de lo que yo pude pagar. Y ahora me preguntarán, ¿y cómo yo identifico esas ideas de proyecto? Aquí hay 4, esto lo traje de un ejemplo de una capacitación que se hizo de PYME, y dice en unos estudios que se hicieron en 1970 que las personas para hacer una idea de proyecto buscan 4 formas: necesidades percibidas, expresadas, normativas y comparativas. La percibida es cuando nosotros tenemos una percepción de lo que nosotros necesitamos como tal. Necesidad expresada, y ahí lo ven bien claro en los ejemplos, no los voy a mencionar, es, por ejemplo, yo tengo una necesidad y la expreso y busco mi apoyo. Entonces ahí ya estamos yéndonos con un tercero. Luego vienen las normativas, que hay un área, hace un estudio y dice, señores, en este área como tal hay pocos salones de belleza, hay pocos restaurantes, y ya se le dan ideas a los emprendedores para que se haga un emprendimiento como tal. Y por último, la comparativa es que me fui a un distrito, a una población, a un corregimiento, y vi que, por ejemplo, se hacían ferias y había capital semilla, teníamos muchas inversiones, y me fui a la otra población y no tenía lo mismo. Entonces comparamos entre poblaciones y vamos trabajando en ideas de proyecto. Luego de que nosotros tenemos una idea más o menos clara, viene la parte interesante. O sea, yo no me quedo con la idea, yo debo recopilar información. Me puedo ir a una biblioteca, puedo buscarlo en la página web, puedo hacer preguntas.
La diferencia de estos 3 puntos es que esta no tiene costo y esto me invierte más tiempo y tiene mayor costo. Pero el mensaje de este slide es, si yo tengo una idea de proyecto, debo hacer una investigación si realmente amerita invertir el dinero como tal. Tareas principales de la administración de proyectos. Ok, recordarán el cuadro que les mencioné. Mientras más demoremos en hacer cambios, más costoso me sale el proyecto o mi capital semilla que quiero trabajar. Entonces les traje esta pequeña lámina donde especifica qué deben tomar en cuenta a las partes iniciales del proyecto. Lo primero, en una planificación inicial, hagan su caso de negocio. Investiguen, pregunten. Oye, y cuando hablo de caso de negocio no tiene que ser algo elaborado. Puede ser que ustedes digan, oye, ¿cómo te salió con este proveedor el trabajo? No, mira, este proveedor no me fue bien, pagué y al final me fui con el otro proveedor. Entonces, uno tiene que darse la tarea de preguntar, investigar, hablar con colegas, observar qué pasa en otras comunidades y esas comunidades el dinero se está moviendo de una forma más efectiva. Segundo, el alcance. ¿Cuál es el alcance de mi proyecto? Y mientras van pasando las etapas, si cambio ese alcance, más costoso es. Entonces, definamos bien lo que queremos hacer y eso amerita esa definición de alcance, que nosotros tengamos una buena idea y recopilemos información. Tercero, el equipo de proyecto. ¿Con quiénes trabajo? ¿Son mis familiares? ¿Es mi socio? ¿Estoy contratando personal que hay que supervisar? Entonces es muy importante. Luego viene construcción de un cronograma general, que es simplemente tener las tareas claras y los tiempos claros. Si estamos construyendo si yo voy a construir una pared, ok, voy a comenzar con la parte izquierda, luego derecha, luego las puertas, pero siempre poniendo quién hace la tarea y en qué tiempo. Porque ¿qué ocurre? Contratas un proveedor y le dices, en 2 meses te entrego la cerca de tu casa y nos ha pasado, y estás a los 3 meses y todavía tienes a la persona construyéndote la cerca. Si uno desglosa las actividades que le pide y le dice, yo quiero del total de la cerca que tú en la primera semana me tengas la primera pared, y tú ves que no ha avanzado la primera pared, ya tú lo puedes cuestionar. Oye, ¿qué pasó? Tú me dijiste que la primera semana. Porque cuando no haces eso, lo contrataste y él te dice, no, yo voy bien, pero tú no tienes forma de saber si a la semana va bien. Entonces es muy importante que ustedes cuando hacen un proyecto al menos tengan las tareas en un tiempo semanal para medir si está avanzando o no. Luego, planificación de los recursos y la organización. Importante es ver los recursos que tenemos y qué podemos manejar. Porque muchas veces nos endeudamos mucho. Entonces, es hasta dónde podemos, y ese recurso tiene que ir muy alineado a lo que definí como mi alcance de proyecto. Y por último, la elaboración del presupuesto, que es cuánto es capital propio, cuánto tengo que pedir en préstamo, cuánto tengo que pedir que me apoyen. Eso es muy importante. Luego viene la parte de coordinación y seguimiento. Hay que hacer el seguimiento y control de todas las tareas, lo que mencionaba hace un momento atrás. Si yo desgloso semanalmente, yo puedo hacer un mejor seguimiento de lo que contraté con el proveedor o lo que estoy trabajando con mi personal, o hasta a veces para controlar yo mi seguimiento. Lo mismo pasa con los recursos y los costos y beneficios. Si todo lo hacemos de una forma organizada, vamos a tener mejores controles y eso hace que nuestros riesgos e incidencias sean más bajos. Y por último, si para los que ya son más tecnológicos, podemos generar reportes de cómo va el avance del proyecto, por si hay alguien que nos pide cuentas sobre eso. Y por último, evaluación y análisis del logro de los objetivos de cada proyecto. Después que terminamos el proyecto, tenemos que evaluar qué tan rentable fue versus el alcance que definimos y el caso de negocio. Entonces, aquí también les traigo unos puntos importantes, solo como para recordar. 1, cuando tenemos proyectos, tengamos tareas semanales. Siempre tengamos tareas semanales. Siempre tenemos que tener una fecha fin del proyecto establecida y tratar de que no hayan desvíos.
Si hay desvíos, bueno, se conversan y se vuelve a revisar el análisis. Lo otro que es muy importante, a veces nos pasa, no, que tú tenías que hacer la tarea, no, la otra persona tenía que hacer tarea. Un responsable por tarea. Independientemente 3 trabajen en la tarea, hay un solo responsable. Si quieren que sean exitosos y son muy fuertes, seguimiento diario a cada una de ellas. En recursos, 1000% comunicación. Todo el proyecto se basa en comunicación. Revisar siempre tus recursos y nuevamente un responsable por tarea. Y en presupuesto, si supongamos nuestro presupuesto son $100, siempre tener una contingencia de 10 o 5%. O sea, si mi presupuesto es 100, siempre pasa algo, pensar que es 110 o 105, haciendo el ejemplo. Revisar el alcance de esos presupuestos, esto es muy importante la idea del proyecto, y revisar nuestras fuentes de presupuesto. Hagamos la tarea, me voy a este banco, este cambio me cambia la tasa de interés, no me la cambia, esta cooperativa tiene un interés más alto, no se vayan con el primer banco o la primera fuente de interés. Revisen, porque eso es muy importante por los pagos que ustedes van a hacer a lo largo del tiempo. Bueno, es lo que traía para el día de hoy, es un poco llevarlos un poquito al mundo del proyecto, pero llevando a la realidad después de que estamos durante pandemia y les va a servir después de pandemia. Así que si hay preguntas, a la orden para responderlas. Buenos días. Interesante todo lo que nos ha explicado, pero hay una situación que a mí me preocupa. Vimos con el expositor anterior una gráfica de cómo se han invertido o cómo se han canalizado los recursos para lo que es el sector del agro en las diferentes provincias. Sin embargo, hay un tema que me preocupa porque yo soy de la comarca Nueva Bugle y el tema de tecnología estamos súper atrasados. Entonces, en este momento, ¿de qué me pudiera servir a mí si hacer una planificación como tal de afuera, si a la hora de ejecutarlo en el campo no cuento con esa herramienta? Sí, me gustaría saber si de pronto Tigo o existe alguna alianza donde el grupo de emprendedores dentro de la comarca, donde no hay en este momento señales de internet, pudiera existir alguna alianza para poder hacer esa conexión de una red que es tan poderosa para poder ir levantando esa estructura de economía dentro de la comarca. Mira, ahí lo que podemos hacer es, si ahora que termina la charla me pasas tu contacto, con mucho gusto le paso el caso a la parte de redes de la compañía y te estarán contactando para todas las dudas que tú tengas. Así que no dudes que te contactamos, con mucho gusto. Ok, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Emil Bonilla y yo quisiera saber, ya que es una empresa en sí que está trabajando o tiene funciones en Panamá, quisiera saber de qué manera, aquí usted sabe, yo tomé un apunte rápido y definición de alcance es un término que siempre en las conferencias suena, pero yo quisiera saber qué se ha propuesto Tigo para apoyar, como dijo el compañero, a las empresas del campo, que son cosecha, ganadería y demás. Pero también quisiera saber qué se ha propuesto o qué propuestas tiene para nosotros que somos emprendedores y queremos exportar nuestros productos. Porque somos distribuidores, pero ya hasta ahí. Entonces, aquí se habla del alcance
Y yo quisiera saber qué se propone o qué propuestas tiene Tigo para apoyar o para solucionar un tema como es la exportación de productos físicos. Ok, para tu pregunta puntual de exportación de productos físicos, ahora mismo no te tendría la respuesta. Sin embargo, ¿cómo apoya Tigo? Tigo durante la pandemia apoyó mucho porque lo que nosotros hacemos es que es nuestro propósito, ¿no? Construir las autopistas digitales que conectan comunidades. Entonces, al final el propósito de nosotros es esta autopista digital que comunica a las áreas, como dijo el compañero, por eso le mencioné que me pasara la información de la comunidad donde no tienen señal y pasársela al equipo de redes. A lo que tú preguntas del alcance, cuando yo menciono alcance, que ya se va un poco a la presentación, es una parte más metodológica, no es algo de Tigo. El alcance de Tigo, como mencioné, es conectar comunidades a través de redes móviles, redes fijas y en algunos lugares con otros accesos ya en tecnología wireless. Entonces, ya en alcance, porque mencionaste que muchas veces has escuchado la palabra alcance, ya cuando me voy a la metodología o a la teoría, el alcance quiere decir qué yo voy a hacer en un proyecto. ¿Cuál es mi alcance? Por ejemplo, tú hablabas de que eres emprendedor. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que tu área sería la construcción y te contrata a algún proveedor y al final tienes tu cliente. El alcance es que dentro de las pautas que ustedes mencionan, tú le vas a desarrollar a esa persona. Por ejemplo, si voy a construir una cerca de 25 metros cuadrados, eso es lo que significa el alcance. Y eso es lo que ustedes de palabra trabajan como tal. Pero eso es explicándote la definición de la teoría. Nosotros como Tigo, lo que nosotros brindamos, como te dije, es servicio fijo y servicio móvil para conectar a las comunidades como tal. Pero no sé si te respondo a tu pregunta como tal. Porque hay un mix de lo mencionado del alcance y de lo que nosotros hacemos. Cómo nosotros apoyamos en pandemia y cómo hacemos responsabilidades sociales, lo hacemos a través de conectar comunidades y apoyar. Este es el momento de emprender con AMPIME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa.